Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado. Y pues antes de comenzar vamos a hacer una oración y pues les voy a invitar que con toda reverencia y con toda humildad pues hagamos esta oración a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos has permitido ser parte de tu pueblo. Nos has permitido conocerte, amarte y respetarte, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche seas con nosotras, que nos des de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y entender lo que en esta lección se nos quiere dar a entender, Señor. Que siempre nos alleguemos a tu voluntad, Señor, y que siempre en nuestro corazón pues haya esa humildad necesaria para poder escuchar tu voz y para poder hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que si hay alguna necesidad en el corazón de mis hermanas o en mi corazón, Señor, que nos impida acercarnos a ti, yo te pido que suplas esa necesidad para que podamos estar atentos, para que podamos escuchar tu voz. También te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad en sus cuerpos, Señor, pues yo te pido que tengas misericordia de ellas, que si ellas pueden alcanzar la salud, Señor, pues tú se las otorgues. Si no fuera así, Señor, dales paciencia, dales fortaleza para que puedan sobrellevar la enfermedad y puedan siempre aprender lo mejor de esa situación, Señor. Te pido también, Señor, por todos y cada una de tus hijas en cualquier parte donde se encuentren y que bendiga siempre la obra de sus manos, Señor, porque sabemos que dependemos totalmente de ti, Señor, y que tu misericordia y tu amor siempre es con cada una de nosotras y que siempre tu presencia pues llena nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche pues podamos sacar el mayor provecho, Señor, y que ese conocimiento que adquiramos pues siempre lo llevemos en práctica, Señor. Danos esa fuerza de voluntad para poderlo ejecutar, Señor, y siempre podamos acercarnos cada día más a ti y acercarnos a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, porque no los tenemos, sino todo lo que te pedimos será por el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar esta lección que lleva como título Equilibrio entre disciplina y amabilidad, la sabiduría de guiar con amor. Bueno, pues el título está bastante interesante, ya que como nosotros sabemos, pues nuestro Dios para con nosotros es un padre. Y así como nuestros padres en algún momento nos formaron, nos educaron, pues así también Dios nos educa. Y vamos a, a mencionar el objetivo que es desarrollar habilidades para aplicar la disciplina de forma justa y equilibrada, promoviendo el crecimiento personal y colectivo mediante el uso de la amabilidad y el amor, en lugar de centrarse únicamente en la corrección de errores. Dios nos corrige siempre con amor y nosotros asimismo tenemos que corregir en amor y siempre debemos de usar, dice en Mateo 7 que como queramos que nos traten los hombres, pues así nosotros también tenemos que tratar. Entonces, si nosotros si deseamos que nos corrijan, pues siempre corrijamos nosotros con amor, porque si nosotros no aplicamos esta regla, pues obvio que quien nos corrija nos va a corregir con mano dura. Entonces, no es lo más sano porque a veces no se logra, pues el objetivo, no se logra modificar la conducta que está perjudicando. Entonces, vamos a tener una lectura bíblica en Hebreos 12, del 5 al 11 y dice de la siguiente manera, dice, dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de los presentes, porque Él dijo, no te desampararán, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me hará el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Perdón, mis hermanas, estoy leyendo Hebreos capítulo 13 y es Hebreos 12 del 5 al 11.
Bueno, pues vamos a comenzar esta lectura. Dice, estás ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas a este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después de fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Amén. Bueno, pues en esta lectura el apóstol Pablo nos hace mención de que no debemos de menospreciar el castigo de nuestro Dios. Muchas veces las consecuencias de nuestros actos pues van a traer consecuencias negativas. Y yo lo he comentado en algunas otras sesiones que debemos de tener cuidado porque hay una línea tan ligera entre lo que es castigo y lo que son las consecuencias o lo que pudiéramos decir las malas decisiones que tomamos en la vida. El castigo viene como una consecuencia negativa y muchas veces, pues a veces de decisiones incorrectas que tomamos a lo largo de nuestra vida. Nuestro Dios nos va a ir corrigiendo cuando nosotros tomemos esas decisiones incorrectas. No, no con esto el apóstol Pablo dice que Dios es un Dios malo o un Dios que por cualquier situación como los padres terrenales nos castigaban, porque aquí nos dice que nosotros reverenciábamos a aquellos padres en la carne, que nos castigaban como les parecía. Sin embargo, Dios pues nos reprende, nos exhorta a cómo hacer las cosas de la manera correcta. Si nosotros no acatamos las formas o los lineamientos de conducta que Dios nos dice, pues vamos a tener consecuencias malas, consecuencias negativas en nuestra vida, que podríamos tomarlo como un castigo. La otra parte es de que en ocasiones pensamos que viene por parte de nuestro Dios y realmente es algo que nosotros cometimos, que de algún modo nosotros nos equivocamos y es una consecuencia pues de un hecho. Entonces, hay que entender esta parte porque muchos han de pensar pues que Dios es un Dios castigador como los padres terrenales. Sin embargo, Dios nos exhorta, nos reprende para que nosotros no cometamos pues la falta, para que nosotros, Dios es un Dios de prevención. Dios siempre nos va a exhortar a no hacer las cosas para no padecer las consecuencias. Sin embargo, a veces el ser humano aprende a través de los errores que va cometiendo. Por eso dice, no menosprecéis la corrección. En Proverbios capítulo 3 nos dice, pues no te fatigues de recibir esta corrección. Es decir, nosotros debemos de estar siempre atentos y alertas y todos nuestros sentidos puestos cuando Dios nos reprende para corregir nuestras acciones. También aquí nos menciona que esto a nosotros nos es provechoso, porque de algún modo nos va a traer un fruto apacible. Es decir, nosotros nos vamos a ir santificando, es decir, no vamos a llegar a un castigo extremo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ir reprendiendo conforme nosotros nos vayamos equivocando y nosotros recibamos esa reprensión y vayamos corrigiendo, pues al final va a traer un fruto apacible, un fruto de santificación. Entonces, realmente esta parte tenemos que considerarla para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque al final del día nuestra vida consiste pues en decisiones y decisiones que van a ir marcadas a través de la palabra de nuestro Dios, que es la que nos va a ir forjando, nos va a ir formando como cristianos.
Entonces dice el versículo para memorizar, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Amén. Aquí es, a veces nos molestamos cuando nos reprenden, nos molestamos tantos lineamientos. En ocasiones decimos, es que Dios es un Dios estricto. Sin embargo, como yo les mencionaba, Dios es un Dios de prevención. Es decir, no quiere que nada nos acontezca. Es como, y siempre he hecho esta analogía, como nuestros padres terrenales con nosotros como hijos. Normalmente siempre tratan de prevenirnos, siempre tratan de alertarnos y decirnos, no hagas esto, no hagas aquello, porque vas a tener consecuencias negativas, pero es por ese amor que nos tienen, ese amor protector. Sin embargo, nosotros como hijos a veces desobedecemos y decimos, no, pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, vemos que siempre va a traer una consecuencia negativa y es cuando nuestros padres, aún a pesar de esa decisión incorrecta, siempre nos apoyan, siempre nos ayudan a resolverlo de la mejor manera. Entonces, aquí el apóstol Pablo pues nos dice cuanto más Dios, ¿no? Dios siempre en ese amor, siempre nos va a ayudar. Es decir, sí, a veces nos vamos a equivocar y nos va a reprender, pero siempre nos va a reprender con amor. Nuestro Dios siempre lo va a hacer con amor, porque sabemos que si dice el mismo apóstol Pablo en Hebreos, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, si nosotros es nuestro común desobedecer a nuestro Dios o violar esos lineamientos que Dios, pues vamos en algún momento a caer en esas manos del Dios vivo. Es decir, vamos a caer en las consecuencias de nuestros propios actos y pues realmente no la vamos a pasar nada bien. Vamos con el tema bíblico. Dice, la disciplina, según la Biblia, va más allá de la corrección o el castigo. Es un proceso de enseñanza y formación que busca el bienestar y la madurez espiritual. La disciplina es esencial para nuestro crecimiento espiritual, material. Espiritualmente nos ayuda a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Materialmente nos ayuda a tener éxito y prosperidad en áreas como las finanzas, el trabajo y las relaciones sociales. Y vamos a leer Proverbios 3:12, que era el texto que yo les mencionaba, y dice de la siguiente manera, porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y dice el versículo 11, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Es decir, no te canses de recibir la corrección de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, pues vamos a recibir frutos apacibles, es decir, vamos a traer paz a nuestra alma, tranquilidad, y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Aquí nos menciona que la disciplina realmente bíblicamente es una enseñanza, es una formación. Como cristianos nos vamos a ir formando bajo los lineamientos de nuestro Dios. Y la disciplina es eso. Si nosotros lo checamos en un diccionario, pues es esta parte de las reglas o los lineamientos que moldean nuestra conducta. Pero también nos dice que esto también es una virtud. Y yo se los había mencionado en ocasiones, para nosotros formar una virtud son hábitos. Al final del día son las repeticiones que hagamos en nuestra vida. Es decir, si dice en Deuteronomio capítulo 6 dice que si nosotros repetimos la ley a nuestros hijos, la repetimos diariamente, es decir, el hecho de estar haciendo constantemente lo que dice la ley de nuestro Dios, lo que dicen los lineamientos de nuestro Dios, va a llegar un momento que se va a convertir en una virtud. Va a llegar un momento en el cual ya va a ser de manera natural en nosotros. Nuestra forma de actuar va a ser ya va a ser así, ya va a estar tan impregnado en nosotros que nosotros ya nos vamos a ir comportando de acuerdo a lo que nuestro Dios quiere. La disciplina también viene del latín discípulos y dice, pues esto se refiere a ser discípulos. Y me recuerda mucho porque Jesús vino pues de algún modo a tener esos discípulos, es decir, a enseñarnos, a formarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar donde nosotros
hablando del inmueble, digamos, es un lugar donde nosotros nos congregamos para educarnos, para reeducarnos, porque habrá cosas que aprendimos de nuestros padres, pero que no son correctas. Entonces Dios nos va formando, nos va reeducando de acuerdo a estos lineamientos que a nosotros nos va a servir para llevar una vida mejor, para tener paz en nuestra vida y que de algún modo también nos lleve a esa santificación. Y podemos alcanzar con esta santificación, pues podemos alcanzar aquellas promesas que nuestro Dios nos dio, como la vida eterna. Entonces, realmente vamos a ver que en la parte espiritual, pues tiene que ver con esta disciplina, el aplicar esos lineamientos que nuestro Dios nos da a nuestra vida diaria. Pero claro que si nosotros los vamos a los vamos a violentar, pues va a haber una consecuencia, va a haber un castigo por esa transgresión. Y aquí nos dice, pues que de algún modo nos va, el hecho de que nosotros nos adaptemos a esta disciplina, pues nos va a traer beneficios, beneficios en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, que es lo más importante, y que nos va a llevar pues a lograr esa promesa que nuestro Dios nos dio, la vida eterna, siempre y cuando nosotros pues nos apeguemos con, a esa disciplina, a esos lineamientos que nuestro Dios nos va marcando. Y dice el siguiente párrafo, sin duda alguna la amabilidad debe estar conectada con la disciplina, ya que a través de ella podemos guiar y corregir de manera efectiva, fomentando un entorno de respeto y comprensión. La amabilidad en la disciplina permite abrir corazones y mentes, facilitando el aprendizaje y la aceptación de correcciones sin generar resentimiento. Es decir, nosotros cuando queramos guiar y corregir a los demás, tenemos que siempre aplicar el respeto, la comprensión, la empatía. Es importante que nosotros, y Jesús nos hacía mucho hincapié en esta palabra, la empatía. Es decir, como quieran que hagan los hombres contigo, tú hazlo. Es decir, si a nosotros nos gusta que nos corrijan con amor, nosotros tenemos que guiar y corregir con amor. Nosotros no podemos eh, de algún modo enseñar obligando. Siempre tiene que llegarse a la reflexión, tiene que llegarse a un punto donde las personas analicen las conductas que están realizando de manera incorrecta. Entonces, esto lo tenemos que hacer con paciencia, con amor y como dice aquí, con amabilidad. Es decir, tiene que haber ese equilibrio, porque ¿qué es lo que pasa? A veces queremos corregir, pero queremos corregir con imposición, queremos corregir obligado, cuando la persona, pues a lo mejor no entiende lo que está haciendo de manera incorrecta. Entonces tenemos que llegar a la reflexión para que ellos comprendan que están haciendo algo incorrecto y que de algún modo nosotros podemos guiarlos, podemos corregirlos con amor. Y esto es para evitar caer pues en algo, en una consecuencia negativa que nos pese, que nos reste, porque realmente a veces vemos nuestras conductas y vemos que los castigos pues realmente le padecemos y realmente a veces decimos, bueno, pues es que Dios, yo creo que me escucha, ¿no? Pues estoy padeciendo esto, pero muchas veces porque nosotros no estamos de algún modo preparados para escuchar a Dios. O sea, nos metemos tanto en esta consecuencia negativa que a veces no nos permite ver que nos equivocamos y que decidimos mal. Y lejos de a lo mejor abrir nuestros sentidos y pedirle a nuestro Dios, nos enseñe qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta para poderlo corregir y para poder seguir al siguiente paso. Entonces, aquí nos menciona dos palabras, que es el amor, el respeto, la comprensión, para poder nosotros corregir y aplicar esta disciplina. Dice el siguiente párrafo, dice, cuando existen actos equivocados que son deliberados y se repiten a pesar de los intentos de corrección amable, puede ser necesario adoptar medidas más firmes. Esto no significa abandonar la amabilidad, sino asegurar que la seriedad de la situación sea comprendida por esta razón. En Proverbios 29, 19 se menciona que la corrección con palabras no basta, aunque entienda, no hará caso.
Esto subraya la necesidad de una acción decisiva en ciertos contextos, como en situaciones donde la conducta incorrecta puede llevar a consecuencias peligrosas tanto para la persona como para otros. Y dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Es decir, nosotros tenemos que llevar siempre a la reflexión a la persona. Y a mí me viene a la mente el caso de David. Cuando David comete el pecado con Betsabé y pues al principio él no se da cuenta de lo que pasó o qué fue en lo que erró, a pesar de que siendo rey, pues tenía la obligación de estar como que transcribiendo la ley de nuestro Dios. Pero llega un momento en el ser humano que a veces hacemos las cosas, como dice, por costumbre o por rutina, y a veces podemos estarnos equivocando y no nos damos cuenta, o sea, es decir, damos por hecho que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, llega el profeta Natán y con una parábola le hace ver sus errores. ¿Y qué es lo que hace el rey David? Él empieza a reflexionar y pues hasta él mismo se da el veredicto, ¿no? Él mismo se enjuicia y dice, ese hombre debe de morir. Y es cuando el profeta le dice, pero ese hombre eres tú. Entonces, pues ahí cae en cuenta pues que él se equivocó, ¿no? Y que cometió pues no solamente esa, esa parte con Betsabé, sino que le arrasó con otras, o sea, cometió otros pecados. Entonces nos podemos dar cuenta que así como el profeta se acercó de una manera tranquila, de una manera, enseñándole a través de una parábola, podemos entender que así nosotros también podemos corregir a las personas y guiarlas. Es decir, en ningún momento llegó el profeta a decirle, tú cometiste este pecado y este, no, sino que a través de esa reflexión el rey David entendió lo que había hecho, comprendió que había hecho mal y pidió perdón a Dios. Entonces, nosotros también de esa manera podemos acercarnos y a veces corregir a las personas para poderlas guiar y decirles, ¿no? De acuerdo a las Sagradas Escrituras, pues estás haciendo mal. A veces vemos actitudes o conductas que son incorrectas y a veces lo comentamos en otros lados, menos a la persona que lo está haciendo. Aquí lo adecuado es acercarnos con esa persona y hablarle con amor, con respeto y con comprensión y decirle que está haciendo mal para evitarle algún daño futuro, porque dice aquí, a veces no solamente se comprometen ellos, sino también se comprometen a otros. Y aquí también me viene otro caso que pasó dentro del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel va a conquistar Jericó, Dios le da una instrucción y le dice, todo destruye, o sea, no tomes nada, todo destruye. Sin embargo, hay un hombre entre el pueblo, este, llamado Acán, y toma, le gusta algo, lo toma, lo esconde en su tienda, y el pueblo sigue avanzando para poder conquistar la tierra de Canaán. Entonces va con otro pueblo, lucha y pierde. Va con otro pueblo, lucha y pierde. Entonces el pueblo pues estaba desfallecido y se acerca con Josué y dice, ¿qué está pasando? Si Dios ya nos dio una promesa de que esta tierra iba a ser de nosotros, o sea, ¿qué está pasando? Entonces Josué pues no sabía lo que había acontecido. Entonces va y le consulta a Dios y dice, o sea, que Dios le contesta, ¿qué vienes a consultarme? Si ustedes fueron los primeros que fallaron. O sea, ustedes tomaron de algo que yo les había dicho que no tomaran. Josué haciendo la revisión, pues se da cuenta de este hombre. Entonces, vean todo lo que provocó este hombre, porque pues perdieron las batallas, seguramente hubo pérdidas humanas, porque este hombre hizo algo indebido. Y lo llevo a veces a nuestra familia. Hay veces que como familia, a veces hay conductas incorrectas y a veces pues no nos atrevemos a decirle a nuestro familiar, oye, estás haciendo esto mal. Entonces a veces acarreamos cosas
consecuencias negativas para nosotros, porque estamos viendo que la acción está mal y sin embargo no ponemos de algún modo un alto o no le hablamos, no le exhortamos, no lo guiamos para que corrija. Entonces, sí puede traer consecuencias no nada más para mí, sino también para mi familia, para mi entorno. A veces yo creo que hasta también para la iglesia, porque a veces son conductas que pueden provocar que mi conducta negativa o que mi conducta errada, pues en aquella persona que se va convirtiendo, pues se aleje de Dios por ver mis conductas equivocadas, aunque debemos de entender que todos somos seres humanos, pero de algún modo tenemos que entender esta parte. Entonces, aquí es lo que nos menciona este pasaje.